Bienvenido a este nuevo episodio del Cuadre, el número 14, ya en el mes de noviembre. Súper contento por todo el apoyo que nos han dado en los pasados episodios. Sigan comentando en esa caja, estamos leyendo todos los comentarios para seguir nutriendo este programa. Y hoy nuevamente quisiera tomar el tema energético, nuestro sistema energético. Ha habido desarrollos recientes y sigue lo que yo le llamo el chismeteo entre la Junta, el gobierno de Puerto Rico, Luma y Genera, que denota un poco la desconexión y cómo se puede priorizar, vamos a llamarle algún tipo de propaganda, antes que las verdaderas soluciones. Y es que el tema del sistema energético va a ser el tema que va a definir el acontecimiento económico y social de Puerto Rico en los próximos 10 a 15 años. La magnitud del issue es sumamente grande y cuando uno ve a nuestros líderes y las personas que vienen encargadas de manejar este gran reto, pues ciertamente uno se siente un poco inseguro de la ruta que está tomando tanto el gobierno como Puerto Rico, como isla y un lugar para poder vivir. Yo creo que debemos comenzar hablando un poco del boquete. Yo, ya sea en clientes o en otros sitios donde he trabajado, a mí me gusta ver cuál es esa brecha que hay en caso de entidades que estén enfrentando issues financieros y verificar cuál es esa brecha que hay entre los ingresos y los gastos para saber la magnitud del cráter que pudiese haber. Y creo que eso poco a poco se ha ido perdiendo en el debate público en cuanto a la Autoridad de Energía Eléctrica. Y te debes preguntar, pues, ¿qué sabe un exsecretario de Hacienda de la Autoridad de Energía Eléctrica? Pues bueno, la ley de la Autoridad de Energía Eléctrica requiere a que de tiempo en tiempo el secretario de Hacienda intervenga con los libros de contabilidad, no en perjuicio de la independencia que debe tener una corporación pública, sino más bien en aras de la transparencia. De tiempo en tiempo el secretario de Hacienda debe intervenir, debe auditar esos libros de contabilidad y de alguna manera u otra transmitirle a la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica, al gobernador de Puerto Rico y a los cuerpos legislativos la condición y las recomendaciones que está tomando o que recomienda el secretario de Hacienda en aras de tener un mejor sistema financiero dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica. En mi época, yo me di cuenta que esa facultad no se ejercía adecuadamente por el departamento. Y determinamos, viendo la dilación que había en la emisión de estados financieros, que la mejor manera del secretario de Hacienda asumir esa responsabilidad era básicamente siendo más proactivo en el proceso de la auditoría externa de los estados financieros. Y de ahí van a ver, pueden remontarse a la oficina del Contralor y a los récords públicos, como el Departamento de Hacienda durante nuestra gestión pues asumió un liderato un poco más activo en cuanto a ese proceso de auditoría externa a los estados financieros de la Autoridad de Energía Eléctrica. Si mi memoria no falla, bajo nuestra tutela en el departamento, la Autoridad de Energía Eléctrica logró emitir cerca de 5 estados financieros, el último siendo el del año 2021 y dejando bastante completado el año 2022, que fue emitido unos meses después de mi renuncia en el departamento. De hecho, si vamos al récord público, se van a dar cuenta que en mi última entrevista como secretario de Hacienda en el periódico El Nuevo Día, yo le anticipo a los periodistas que uno de los grandes aciertos que iba a tener el nuevo secretario de Hacienda era que iba a poder emitir un estado financiero bastante rápido luego de mi renuncia, era porque ya yo sabía el estatus que tenía esos procedimientos. ¿Y por qué es importante la auditoría? Bueno, porque la Autoridad de Energía Eléctrica, además de que
ha denotado una incapacidad de poder producir, transmitir y distribuir energía de una manera efectiva y eficiente, tampoco lo es en su manejo financiero. Tiene grandes carencias en sus controles internos, la transparencia tampoco está ahí. La Autoridad de Energía Eléctrica no es una entidad que pueda producir información financiera precisa y de manera oportuna, lo cual te pone a pensar cómo es que tenemos o estamos manejando una de las quiebras municipales más grandes en la historia de los bonos municipales, y que como quiera, ¿verdad?, no se tenga esa responsabilidad y esa transparencia que tal vez amerita. Y este episodio nos debe servir para dos cosas: para poder de alguna manera u otra mostrarle a ustedes el tamaño del cráter que se tienen esos ingresos y gastos de manera anual, y por otra parte anticipar ya tendencias, porque a pesar de que la información que se tiene pública es de años viejos, yo siempre le digo a mis clientes y en los lugares que he trabajado que yo puedo cambiar precisión de la información inmediata si ya puedo establecer alguna tendencia. Así que si yo tengo que negociar en un mundo, ¿verdad?, pragmático, si quiero tener la información precisa de último minuto o poder ver históricamente alguna tendencia, yo prefiero ver la tendencia, identificar la tendencia antes de tener información precisa del momento, porque las tendencias son los que te miden de dónde vienes y hacia dónde vas. Típicamente la precisión de un momento en particular pues te sirve para ver ese contexto de ese preciso momento, pero no te permite contextualizarlo con lo que ha pasado anteriormente, que te define hacia dónde va. Y desearía que este episodio sea más en esa línea, de que podamos entender la magnitud del issue, y probablemente van a concluir al final del episodio de que nuestros líderes están por el left field. Están hablando básicamente de menudos en comparación y de pecata minucia en comparación con la magnitud del issue. Y de eso se trata el populismo. Básicamente de crear una pantomima y hacerte sentir que se están solucionando las cosas con decisiones sencillas, cuando los retos son mucho más profundos de lo que verdaderamente se está discutiendo, y todo se vuelve casi como un teatro, por lo menos ante mis ojos, que por la naturaleza del cargo que ocupé y por lo que estudié y mi experiencia en el sector privado, pues yo tiendo a ver las cosas un poco más numéricas, un poco más pragmáticas en cuanto a todo esto. Me gustaría primero enseñarles la acumulación del déficit de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y estoy utilizando la información disponible públicamente en el año 2022. En el año 2022 se vio una pérdida neta de casi $1,000 millones. 903 millones de dólares de pérdida sufrió la Autoridad de Energía Eléctrica en un solo año. ¿Se recuerdan en un video que podemos decir que se fue viral del podcast El Cuadre, donde yo hablo de la historia de los estados financieros del 2021, donde le digo a Samuel García que si se había percatado que Pepa financieramente tenía un déficit de $1,000 millones de dólares? Pues esa receta no solo ocurrió en el 2021, se repitió en el 2022. Información que salió pública unos meses después de mi renuncia, por todo el trabajo que se había hecho de recopilar la información y de auditarla. Esta información viene auditada por una de las principales firmas de contabilidad del mundo, unos auditores del más alto nivel a nivel mundial. Así que es información que yo creo que es bastante fidedigna, y de hecho, para mí, el documento de más importancia, más robusto y más complejo que hace el gobierno de Puerto Rico no es el plan fiscal de la Junta, no son el presupuesto que se genera ante la Asamblea Legislativa, son los estados financieros, tanto de sus unidades componentes como del gobierno central. En este caso estamos hablando del estado financiero de la Autoridad de Energía Eléctrica, que ofrece mucha información que denota
que nuestros líderes no están leyendo. Hace tan solo una semana atrás que yo hablo de la pérdida de los $1,000 millones, un ex legislador, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara, básicamente se sorprende con que yo haya dicho que se había perdido $1,000 millones en la Autoridad de Energía Eléctrica, denotando que no leen la información. Ustedes saben lo que es tener personas que emiten un voto, que tienen ese poder constitucional, que incluso dirigen comisiones que se supone que fiscalicen. ¿Cómo tú puedes fiscalizar el sistema energético de Puerto Rico si no te tomas el tiempo de leer los estados financieros auditados? Que alguien me explique cómo uno puede emitir juicio si no leen. No leen, entonces se hacen los sorprendidos y le tiran el mensajero. Que debió haber hablado antes, que lo deben meter preso, No, esto se habló como se tenía que hablar. Esto es información pública que viene acompañada de unas notas que hablan muchísimo, notas que te dicen lo siguiente, que nadie en su sano juicio pueda decir que la Autoridad de Energía Eléctrica tiene la capacidad de durar más de un año. Eso lo dicen las notas en reiteradas ocasiones. Número 2, que nadie pueda afirmar con certeza de que el plan fiscal tal cual como fue certificado se puede implementar, y de implementarse se desconoce con certeza que vaya a rendir los frutos que establece el plan fiscal. Entonces, años después, cuando acá en el Cuadre, yo creo que el podcast que habla con más números en la palestra puertorriqueña, se hacen los sorprendidos, uno se pone a pensar, pues, ¿qué se hacía en esa comisión? ¿Qué se hacía en esa comisión de energía, en la Asamblea Legislativa, que ni siquiera miraban la información que con tanto sacrificio parte de la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica, más el Departamento de Hacienda, más los auditores externos, componían y revisaban para la utilización de decisiones gerenciales? Realmente te deja saber que es bien difícil poder hacer la transformación que se requiere cuando hay tan poca profundidad en los temas políticos y particularmente este tema energético en Puerto Rico, y estamos siendo rehenes de lo que ha sido tal vez el populismo más grande que disfraza una incompetencia y una incapacidad de poder sentarse a la mesa, leer y tomar decisiones adecuadas, teniendo ya un sistema que sople unas pérdidas de $900 millones, cuando esto era la Autoridad de Energía Eléctrica administrada totalmente pública. Aquí la intervención de Luma en el 2021 era poca o ninguna en ese proceso, porque ellos entran posteriormente, ya teniendo unas brechas de $1,000 millones en el 2021, entrando en el 2022. Y es lamentable porque entonces esto va mucho más allá de administrarlo privadamente o públicamente o de manera pública, ya sea con la administración que antes tenía la autoridad, que fracasó, que soplaba unas pérdidas asquerosas ante los ojos de los que toman decisiones, y de igual manera manejado por un operador privado que no ha sido capaz de poder transformar el sistema como representaban en ese proceso competitivo del cual se seleccionó a Luma. Así que estamos viendo cómo se señalan unos a los otros, viendo ya que se repite en el 2020, lo que se repitió en el 2021, que lo hablamos hace unos episodios atrás, y que nuevamente se repite en el 2022, lo cual te pone a pensar que habrá ocurrido en el 2023, que habrá ocurrido en el 2024, si se comportan de manera similar. Ya estamos viendo, vamos a ver en el próximo segmento, cómo ya los suplidores se van viendo afectados con la moción que radicó
Luma ante el Tribunal Federal. Así que vamos a una pausa, tómense sus refrigerios, que vamos a navegar por la información financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y cuando acabe el episodio, yo quisiera invitarlo a una reflexión de si usted entiende que las personas que están dirigiendo las riendas de este issue que es tan grande, realmente están tomando con la seriedad el tema para poder reconstruir este sistema eléctrico. Así que venimos a una pausa y regresamos en breve. Bienvenido a este segundo segmento de este episodio. Y en el primer segmento hablamos un poquito, tal vez me ayudan a mí a poder desahogarme, porque uno ve tanto y uno a veces dice las cosas y no necesariamente son escuchadas de la manera en cómo uno las entiende y le duele, porque son números y cada cual interpreta los números de distintas maneras, pero claramente los números ya arrojan unas brechas que parecen hasta irreconciliables. Vamos a esta gráfica donde quiero enseñarles la posición deficitaria de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y aquí se está viendo la parte extrema izquierda, los ingresos operacionales, y en la parte derecha los gastos operacionales. En la parte central, los gastos operacionales, en la derecha es la cantidad de pérdida, básicamente. Y ya vemos cómo los gastos operacionales superan los ingresos, pero por bastante. Ya comienza a verse que las brechas son de 1.000 millones de pesos. Y yo quiero que entiendan que 1.000 millones, no es normal perder 1.000 millones de dólares. Ni en la Autoridad de Energía Eléctrica, ni en el gobierno de Puerto Rico, ni en ninguna organización privada nos debemos sentar a ver cómo se pierden 1.000 millones de dólares y que las personas que tienen el deber de tomar decisiones, que no es el secretario de Hacienda, estos son decisiones políticas. Despedir empleados públicos, reformar las pensiones, aumentar la tarifa, son decisiones que se toman o que se han tomado históricamente en los cuerpos políticos. Que el asunto de la tarifa ahora se le relegó o se le dio el deber, el negociado de energía, ciertamente, pero sigue siendo una delegación política. Se necesitó legislación de parte de los funcionarios electos para delegarle esa función al negociado de energía. Y cuando uno ve unas brechas de esta magnitud, como se las enseñé anteriormente, evidentemente, ¿qué requiere? Aumento de tarifas,
reducción en los gastos, que hay una parte significativa que van en gasto administrativo, aunque no es tanta, distinto tal vez a otras agencias de gobierno. La Autoridad de Energía Eléctrica, su principal gasto es la compra de combustible, por lo cual las eficiencias administrativas no necesariamente van a rendir beneficios billonarios. ¿Y qué hacen las pérdidas? Bueno, pues las pérdidas te desaparecen el cash, poco a poco te van desapareciendo el cash, vas viendo cómo tus suplidores se van viendo con unas cuentas por cobrar de parte de ellos, cuentas por pagar de la autoridad, cada vez más y más amplias. Y les quiero enseñar una cifra del estado financiero que básicamente en inglés se le llama cash flow, el estado de flujos de efectivo de parte de la autoridad. Y quiero hacer hincapié en esta cifra. Flujo neto de efectivo de operaciones. Perdónenme el circulito. La autoridad básicamente perdió cerca de 364 millones de dólares en su flujo de efectivo de la vertiente operacional. ¿Qué es esto? La tarifa, lo que está cobrando de la tarifa, menos los gastos operacionales. En teoría se ve ya una brecha de 364 millones a nivel de efectivo. Pero esto solo se agudiza en el año 2022. Esto solo se pone peor cuando se toma en consideración cómo van los suplidores. Porque si uno tuvo 364 millones menos en efectivo de la vertiente operacional, pues uno debería ver unas cuentas por pagar más saludables. Y aquí estamos viendo los pagos a suplidores. Ya van por 1.2 billones de dólares. Mirando el tamaño de la Autoridad de Energía Eléctrica, la cantidad de abonados que tiene, la cantidad de ingresos que genera de esa tarifa, en teoría debería tener cerca de 300, 400 millones de dólares, que eso lo pone en una posición de pagar sus cuentas a suplidores en unos 30, 45 días. Pero está en 90 días, más de 90 días en cuanto al pago. Y te deja saber la magnitud del issue. Y tal vez repetimos con bastante laxitud que PREPA está en quiebra, pero la situación poco a poco se está agudizando y se está volviendo cada vez más y más inmanejable. Y uno sentarse a decir, que lo van a ver un poquito más adelante con la carta de la Junta, es que no tenemos información precisa. Bueno, ya puedes comparar historia o datos históricos con lo que fueron tus presupuestos. Si alguien en su sano juicio, dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma, hicieron un análisis de los presupuestos aprobados por la Junta versus la información ya auditada por una de las principales firmas del mundo, una de las principales 4 firmas del mundo, notaría que hay unas desviaciones en sus gastos operacionales bastante marcadas, particularmente en la compra de combustible. Las desviaciones van mucho más allá de lo que un negocio óptimamente debería estar enfrentando. Y yo puedo entender que estamos en quiebra, yo puedo entender los retos que se pueden tener, pero denota que a pesar de que hay mucha gente que está cobrando mucho dinero, y que no es el secretario de Hacienda, porque el secretario de Hacienda cobra una 10ª parte, una 20ª parte de lo que debería cobrar un funcionario o un oficial con las responsabilidades que se tiene, pero hay otros consultores que cobran su tarifa completa, que es a $1,000 la hora en algunas instancias. Pues esos pudieran ver estas desviaciones, porque claramente, y cuando veo la carta de la Junta, que lo vamos a ver más adelante, te das cuenta que no están haciendo estos análisis, que a pesar de que hay consultores de calibre mundial, se le están dando tareas básicamente de empujapapeles, de poner números en presentaciones de PowerPoint, sin entrar en un análisis un poco más profundo. Porque si hicieran el análisis mucho más profundo, créanme que las medidas de austeridad serían aún mayor. Y sí, la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica
el saldo total que tenga la va a terminar pagando el pueblo de Puerto Rico. Eso es una realidad, y político que te quiera decir otra cosa, realmente te está mintiendo. Realmente te está mintiendo. Nos estamos poniendo en una posición de pagar una tarifa como nunca antes se haya pagado en la historia de Puerto Rico. Y esa es nuestra realidad. Y el que te quiera decir algo distinto, realmente te está diciendo algo que no cuadra. Y durante el proceso de quiebra, en algún momento, las cosas van a tener que cuadrar. Simple y llanamente. Así que estamos viendo el asunto de las brechas. Ya vimos cómo las brechas disparan las cuentas por pagar, cómo se consume tu dinero en efectivo. Es un espiral básicamente de la muerte. Es básicamente como si uno estuviese yéndose precipicio abajo. Y si esa es nuestra realidad, pues esa es nuestra realidad. Hay que trabajar con ella. No podemos hacernos de la vista larga. No podemos jugar el juego de las cartitas. Yo te envío esta cartita, tú me envías esta cartita, ¿no? Que si esto es culpa de Luma, que si esto es culpa del otro. Me preguntan a mí, Luma no está consiguiendo las eficiencias que se dijeron que se iban a conseguir. Ellos pueden tener sus razones. Algunas razones sean válidas, otras pues no sean válidas. Pero por otra parte, el negocio, cuando estaba totalmente en manos públicas, ya soplaba pérdidas de $1,000 millones de pesos. Así que esto va mucho más allá de si Luma o el otro. Va a que somos rehenes de un proceso totalmente político, de políticos que, mirando en el hoy, no persiguen las decisiones que se tienen que tomar, de decisiones súper antipáticas. Por ejemplo, y voy a pasar a esta lámina, el fondo de pensiones. La deuda del sistema de pensiones son $5,000 millones de pesos. Usted sabe dónde va a salir eso, ¿verdad? Usted va a mirar la factura de Luma y en algún sitio usted va a ver cómo usted va a estar aportando de su bolsillo para esto. Y si se le llama un contrato social, pues fue un contrato que no tenía fuente de repago. Fuimos a comprar un Mercedes con salario mínimo. Eso fue lo que hicimos. Ese fue nuestro contrato. Es un contrato social irresponsable, donde se prometieron unas pensiones que no se podían pagar. Y quiero aclarar algo. El sistema de pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica es un sistema de pensiones, o esta deuda en gran medida responde a un sistema de pensiones de beneficios definidos. En casi todas las organizaciones mundiales que se fueron por estos sistemas de pensiones tuvieron que hacer cambios dramáticos, porque llegó un momento que no eran pagables, y no porque se metió un pillo y se robó el dinero de las pensiones, sino porque más personas empezaron a durar más tiempo, se retiraban de una manera a una edad pensando que iban a vivir un tiempo limitado, la expectativa de vida aumentó, las presiones económicas se fueron manifestando en distintas industrias y llevaron a estos patronos a tener que reformar sus sistemas de pensiones, salir de lo que típicamente es un sistema de pensiones de beneficios definidos. Eso ocurrió en un montón de organizaciones lucrativas. En Puerto Rico, ¿qué nos hicimos de la vista larga? Empezamos a coger préstamos para hacernos de la vista larga, y ya llegó el momento que vamos a tener que pagar de alguna manera u otra, o en alguna escala. $5,000 millones ahí del saque. Así que si usted le está incomodando la tarifa que está viendo hoy, créame que esto solo se va a poner peor de cara al futuro. Yo hubiese deseado que en los pasados años se hubiese comenzado ese proceso de reconstrucción, porque nosotros vamos a correr la vuelta que podamos producir energía más eficiente. Si no se puede producir energía más eficiente, que es casi 60% del total del gasto, pues vamos a enfrentar problemas. El resto, si bien es cierto que es importante ser eficiente, la verdad es que no hay $1,000 millones ahí. Ninguna persona en su sano juicio pueda decir, yo voy a administrar esto sin tomar en consideración
las eficiencias que se tengan que tomar en las plantas generatrices, que es literalmente hacer otras plantas, vamos a ignorar esta parte y como quiera yo te voy a traer $1,000 millones de eficiencia. Eso no va a ocurrir. Así que ya vemos las aportaciones. El gobierno dejó, la Autoridad de Energía Eléctrica dejó de pagar las aportaciones. ¿Y por qué no pagó las aportaciones? Porque no recibía suficientes ingresos de la tarifa. Porque al final del día esto se trata de la factura de luz. ¿Y cómo ha ido subsistiendo? Pues sí, el Fondo General le prestaba dinero a la Autoridad de Energía Eléctrica, se lo prestó en varias ocasiones, posponiendo y postergando esos ajustes tarifarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que en esencia, claramente, el presidente de la Comisión, expresidente de la Comisión de Energía, de la Cámara de Representantes, decía, ¿qué recomendaciones dio el secretario de Hacienda en ese momento? Bueno, pues hay unas cartas a la gerencia donde básicamente el auditor habla de todas esas deficiencias que se van a ver, se recogen un poco en esta carta que envió la Junta de Supervisión Fiscal hablando de la liquidez. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo que están hablando de issues, de presiones en su flujo de efectivo. Y para mí eso es analizar la cosa desde una perspectiva bien miope. Y esto yo lo he visto en varias organizaciones que están teniendo déficits estructurales una y otra vez. Las personas incompetentes hablan de presiones en flujos de efectivo. Eso es como hablar de la fiebre sin hablar de la verdadera condición. La condición es que el ingreso obviamente no está dando para subsidiar los gastos operacionales, que hay un grave issue en el proceso presupuestario de la Autoridad de Energía Eléctrica, que yo no sé si es por incompetencia o por politiquería. Y esto va más allá del secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda no controla las cuentas de la Autoridad de Energía Eléctrica, no controla las tarifas. El secretario de Hacienda revisa y emite recomendaciones sobre el proceso contable y financiero de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y eso se hace a través de la auditoría externa, que se contratan a unos auditores del más alto nivel. Pero se está viendo cómo se presentan presupuestos operacionalmente balanceados y después se ven en los estados financieros unos desfases de $364 millones. ¿Cómo nos debemos sentir cuando tenemos consultores de calibre mundial que parece que ponen números en presentaciones de PowerPoint? Y ya. Eso yo lo vi en el Departamento de Hacienda. Llegaban consultores que su tarifa era a cientos de dólares por hora, con su botella de agua del Vanderbilt, del Hotel Vanderbilt, sentarse en la mesa de conferencia y decirle a nuestros empleados de Hacienda, muchos de ellos que generaban $2,500 pesos, $3,000 mensuales, mira, esta es la información que necesito, se le daba la información y cuando uno miraba, realmente lo que hacían era transformar esa información en una bonita y muy cara presentación de PowerPoint. Y la Junta aquí lo admite en la carta. La Junta envía una carta, si la producción puede, para que sepamos de qué carta estamos hablando. Esta carta del 20 de octubre del 2025, para mí es la admisión de incompetencia más flagrante que yo haya visto de Promesa para acá. Donde tú ves a este organismo, a la Junta, que vino aquí a darnos lecciones de cómo administrar, hablando de problemas de efectivo. Mire, mi hermano, esto va mucho más allá de problemas de efectivo. Esto habla de un disloque, de un descuadre de la tarifa con sus gastos operacionales. No servicio a la deuda, porque no estamos pagando la deuda. No servicio al sistema de pensiones, porque por el año 2024 estuvimos viendo que el Fondo General estuvo prestándole dinero a la Autoridad de Energía Eléctrica para esto, sino de estricta operación. Y que ustedes estén afirmando aquí que no tenemos información precisa, pero es que se ve desde el 2021 y desde el 2022 que tu proceso presupuestario no sirve. No sirve. Y no sirve porque se han prestado para esta pantomima llamada populismo. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbanse al canal, escriban sus comentarios
esperemos que los políticos asuman su responsabilidad y puedan comenzar a cuadrar a esto. Yo recomendaría que vayan mirando qué programa social se puede implementar desde el gobierno central para mitigar lo que va a ser el impacto tan adverso de la tarifa en personas que no van a tener ni siquiera para pagar sus alimentos. Pero como también se han dedicado a trepar el gasto público al Fondo General a niveles nunca antes vistos, pues ya no hay ni espacio para ayudar a esas personas que van a pasar por este proceso puro y duro y ni siquiera van a tener que comer. Así que muchas bendiciones y esperemos que alguien cuadre esto. Señores, Jugando Pelota Dura se fortalece en el mundo digital. Y ahora que transmitimos solo por YouTube, miles y miles de personas se unen de lunes a viernes para ver nuestro contenido. Este canal está lleno de contenido de valor para que juntos nos eduquemos, informemos y entretengamos. Suscríbete al canal, activa la campana y únete a las miles de personas diarias que nos sintonizan por YouTube.